Bien. Fíjense que esta suma, el término general, si esto es A1, esto es A2, esto es AN, el índice coincide con el número, ¿no? Entonces, tener 1 más 2 más n, si queremos escribirlo como sumatoria, podríamos sumar desde j igual 1 a n, j, por ejemplo. Si en lugar de j lo llamo i, acá iría un i, ¿no? Acabamos de ver que es n por n más 1 sobre 2. Vamos a usarla un poquito, esta fórmula, para practicar. Con ello vamos a practicar progresión y la suma de un número, de la suma de una progresión aritmética. ¿Por qué? Porque esto es el A1, esto es el AN, el N, este N es el que nos da la fórmula, N veces el primero más el último dividido 2. Acá alguno podrá decir, bueno, che, ¿por qué no pusiste n por 1 más n dividido 2? ¿No es cierto? Si uso exactamente la fórmula que he escrito n por 1 más n dividido 2. Pero suena mejor n por n más 1. Pero bueno, lo correcto, siguiendo aquella expresión, es razonable que pongan n por 1 más n dividido 2. Lo que pasa es que uno está muy habituado de la otra manera. Uno porque es viejo y ya tiene manías, ¿vieron? Entonces, supongamos que yo digo, bueno, ¿cuánto suma desde 15 hasta 2545? ¿Cuánto vale esa suma? Moviendo la cabeza, pero no como en un desfile de modelos, sino moviendo lo que tenemos adentro. ¿Quién sería? A 15. Y sería a 2545. Esa es la ayuda que les doy. Y ustedes saben sumar desde 1 hasta 2545. Eso lo saben. Eso, al que le gusta usar sumatoria, es la sumatoria desde j igual 1 a 2545 de j. Pero ahora ustedes no quieren sumar desde 1, sino quieren sumar desde 15. ¿Qué tendrán que hacer? ¿Qué les parece que tienen que hacer? ¿Qué les parece que tienen que hacer? ¿Qué les parece? A ver. Ustedes saben de 1 hasta n, pero ahora yo pido desde el A sub 15 hasta el A sub 2545. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Tomás el A1 como el A sub 15, profe? No, no conviene eso. ¿Qué hacíamos cuando teníamos que sumar? Acá tendríamos a sub 1, que sería 1 más hasta 14, ¿no? Es decir, esto es a sub 1 hasta a sub 14. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer?
Lo practicamos hace un rato. Hacer dos sumatorias, de 1 hasta 14 y de 15 hasta 2545. Claro, y se la resto, ¿no? Porque si yo quiero desde 15, quiero este pedacito, a la suma total, ¿qué hago? Le resto de 1 hasta 14. ¿Les parece bien? Repito. Ustedes saben calcular la suma desde 1 hasta 2545, que está dada por esto. Entonces, yo digo que la suma desde 15 hasta 2545 es a la suma desde 1 hasta 2545 restarle desde 1 hasta 14. ¿Qué les parece? ¿Les parece bien? ¿Sí, no? Bien, entonces, ¿cómo lo escribo esto? Usando el símbolo de sumatoria que tanto les cuesta. La suma desde J igual 1 hasta 2545 de J, le voy a restar la suma desde J igual a 14, desde 1 hasta 14 de J. Así me quedo con esta parte, nada más. De 1 a 2545 le resto de 1 hasta 14. Y eso me va a dar la suma desde J igual 15 a 2545 de J. Bueno, y ahora vamos a ver cuánto nos da. Ahí planteamos, ahora vamos a usar la fórmula que tenemos. Acá es un 14. Bien, entonces, la suma de 1 a 2545, esta primera suma es usar la fórmula. N, ¿cuál es N? 2545, 2545, multiplicando a 1 más 2545, dividido 2. Le voy a restar de 1 hasta 14, de lo mismo. ¿Cuántos N tengo? 14 por 1 más 14 dividido 2. Entonces, fíjense que esta parte es sumar de 1 a 2545. Y ahora le voy a restar los 14 números primeros. Esos suman 14 por 1 más 14 dividido 2. ¿Qué estoy usando, chicos? Es esta fórmula. En una, el n es 2545. En esta segunda, el n es 14. Si hago esta resta, me quedo con la suma de 15 a 2545. Bueno, entonces acá va a ser 2545 por 2546 dividido 2 menos, esta cuenta es fácil, 7 por 15. Bueno, esta cuenta es más complicada, ahí ya necesito una calculadora. Sí, esa da 3.239.785. 239, ¿cuánto? 785. 785. Y a eso le restan. Sí, menos 105. Menos 105. Y hacen esa cuenta y obtienen. Un comentario. Esta cuenta puede ser así de sencilla o más grande o más complicada. La pueden dejar indicada, ¿eh?
estas cuentas de n por n más 1 sobre 2, si el n es muy grande, la dejan indicada. No es necesario calcular. Simplemente lo que yo lo hice es para que vean cómo se puede sumar, no necesariamente desde el 1 hasta 1 en general. Sí sirve para números consecutivos, o que estén guardando una relación. ¿Entendido? Vamos a mirar otra cosa. Acá sumamos todos los números consecutivos, del 1 hasta el n. Yo les pregunto, ¿cuántos suman? A ver, primera pregunta. ¿Qué pasa si quiero sumar los siguientes números? Si quiero sumar, por ejemplo, el 1, el 3, el 5, el 7, el 9, el 11, el 13, el 15, el 17, el 21, el 23, el 25, el 27, el 29, pero no haberme comido ninguno. 1, 3, 5, 7, 29, 31. Quiero saber cuánto vale la suma de todos esos. Es decir, tengo esos números y yo quiero saber cuánto vale. ¿Qué tipo de números son los que estamos acá proponiendo sumar? ¿Qué tipo de números son? ¿Alguien me puede contar? ¿Me faltó alguien? Sí, el 19, gracias. Si no, se lo restábamos. Bien. ¿Son números qué? Impares, bárbaro. Son impares. ¿Cómo podemos escribir los números impares? Este es A1, este es A2, este es A3, este es A4. Primero nos tenemos que poner de acuerdo cómo escribimos estos números impares. A8, A9, A10, en el que casi se nos escapa, A11, A12. ¿Cómo van a escribir estos números impares? 2n menos 1. Bueno, muy bien. 2n menos 1. A sub. No me gusta escribir a n, pero no importa. Vamos a escribir a j, porque la n da la idea del último, AJ es 2 por j menos 1. Me gusta más así. Para j, si yo el primero, fíjense que si j vale 1, me da 2 por 1, 2, menos 1, 1, ¿no es cierto? Entonces, A1 va a ser 2 por 1 menos 1, y efectivamente nos da 1. Porque les digo lo siguiente, los impares se pueden pensar como 2j más 1 o como 2j menos 1. Depende de donde yo haya empezado. Entonces, como empecé en el A1 llamándolo 1, entonces ponemos 2j menos 1. Y queremos sumar, fíjense que acá con el j igual 1 tenemos el 1, que es este. ¿Cuánto vale j para tener el A31? ¿Cuánto vale j para tener el A31?
para que el A, para tener el 31, ¿cuánto tiene que valer J? J vale 16. Dicen, a ver, 2 por 16 menos 1. Es decir, 31, muy bien, va a ser 32 menos 1. ¿Está bien? Entonces, el J vale 16. A ver, fíjense que acá tienen a 13, a 14, a 15 y a 16. Muy bien, ¿está bien? Si yo hubiera seguido esto y hubiera pedido el 105, ¿cómo hubiera sido el J para obtener el 105? ¿Cómo hubiera sido el J para tener un 105? ¿Cómo hubiera tenido que ser el J para tener un 105? ¿Qué J ponía? Esto me tenía que dar, para tener un 105, esto me tenía que dar 106, ¿no es cierto? Entonces hubiera sido... 2 por 103 menos 1. Exactamente. Hubiera sido como 53. 2 por 53, ¿cuánto te da? 106 menos 1, etc. Bueno, pero acá habíamos puesto... Sí, perdón, me confundí, dije 2 por 103, me dije cualquier cosa. No, ya te entendí. Uno escribió 53. Bueno, entonces, A sub 16. Entonces, si yo quiero sumar todos estos, fíjense que el elemento es esto, ¿no? Y es efectivamente que es una progresión geométrica. Porque si ustedes hacen A2 menos A1, la diferencia es 2. Si hacen A3 menos A2, la diferencia es 2. Si hacen A4 menos A3, la diferencia es 2. O sea que este es el término general de la progresión, perdón, aritmética. Dije geométrica, me parece, ¿no? Y nuestro J tiene que variar desde 1 hasta 16. Y sumar todos. Entonces, el N es 16, el N es 16, el N es 16, el A sub 1 es 1, el A sub 16 es 2 por 16 menos 1, es decir, es 31, ese es el A sub 16, y si queremos sumar todos, la expresión a usar es la suma desde J igual 1 hasta 16 de 2J menos 1, ¿no? Y que va a ser igual, porque ya hemos verificado que es aritmética, va a ser igual a aplicar esta fórmula, donde nuestro N es 16 por A1, que es 1, más el AN, es decir, el A sub 16, y el A sub 16 vale 31 dividido 2. ¿Está bien? El N vale 16 porque en el instante 16, en el número 16, el A sub 16 nos da 31. Entonces, la suma es de 1 hasta 16, ¿de quién? De los elementos de nuestra progresión, que es esta forma que tienen, y la fórmula nos dice que es N que es el número de términos que estamos sumando, del elemento genérico, y después viene 16 por el primero, este juega de A1, este juega de AN,
dividido 2. ¿Está bien? Y entonces así vamos a tener la suma de los 16 primeros números impares. ¿Qué cuenta me da? Bueno, hay que hacer eso. Va a ser 8 por 32, ¿no es cierto? 8 por 32. ¿Por qué 8? O a 1 y a... Perdón, a 8 y a 2. A 8 y a 1. Entonces es 8 por 32. Y ese es el resultado. 2 al cubo por 2 a la quinta, 2 al octavo. 256. 256, exacto. Ese es el resultado. Esa es la suma de los primeros 16 números impares. Si yo quisiera la suma de los 105 números impares, bueno, sería mucho más grande. Acá varía 105 y hay que hacer la expresión allá. A ver, vamos a ver. Si ahora en lugar de esto que acabamos de hacer, yo digo, bueno, tenemos el 1, hasta el número impar 105 o 107 número impar o 106 números impares. El impar 106. No quiere decir que 106 sea impar, sino el impar que ocupa el lugar 106. Entonces acá el n va a tener que ser 106. ¿Quién es el impar 106? ¿Quién es el impar 106? A sub 106. Es 2 por 106 menos 1. Ese es el impar 106. Esto da 2 por 6, 12. 2 por 6, 12. 2 por 1, 2, menos 1. Es decir, que es el 211. El impar 106 es el número 211. Entonces, ¿cuántos números impares? N es 106. ¿Para qué calculé el impar 106? Porque fíjense que en la fórmula yo tengo que hacer la cantidad de impares por el primero más el AN, que es los 211, dividido 2. Entonces va a ser N, que es 106, por 1 más el impar 106, que es 211, dividido 2. ¿Se entendió? ¿Se entendió? No quiere decir que sea el número 106, sino que el impar que ocupa el lugar 106 entre los números impares. ¿Entendido? Entonces, es 106 porque es el lugar del número impar. Tenemos 106 números impares, los que yo quiero calcular su suma. Entonces, por eso va acá un 106. Acá porque es el primero. Y acá porque el impar 106 hay que aplicar la formulita de generación. Entonces, el impar 106 va a ser, por la fórmula que tienen los impares, ¿de acuerdo? Es 2J menos 1. Entonces, si acá pongo 106, va a ser 2 por 106 menos 1. Hicimos esa cuenta y nos dio 211. Entonces, 106 por 1 más 211 dividido 2. ¿Claro esto? ¿Sí? Bueno, entonces acá jugamos con progresiones aritméticas muy sencillas, con los números en sí, los números impares,
También podrían sumar los números pares. Eso se los dejo como ejercicio para ustedes, cómo suman los primeros 2.554 números impares. Bueno, eso queda de deber. A ver, una progresión aritmética. Otra progresión aritmética, a ver, podría ser... Tres, 12, ay Dios mío, 3, 5, 5, 3, 28, 31, 34, 37, 40, 43, 46. Supongamos que queremos analizar la suma de estos elementos. Primero, ¿están en progresión aritmética? Entonces, esto lo llamo a sub 1, esto lo llamo a sub 2, esto lo llamo a sub 3, a sub 4, a sub 5, a sub 6, a sub 7, a sub 8, a 9, a 10, a 11. Primero analicemos si es una progresión aritmética. Si hago la diferencia entre estos dos, da 3. La diferencia entre estos dos también es 3. La diferencia entre estos dos 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 es 3. Entre 34 y 37 también hay una diferencia de 3. Entre estos dos es 3. Entre estos dos es 3 y entre estos dos también es 3. Por lo tanto, es una progresión aritmética. Si yo quiero saber cuánto suma haciendo 16 más 19 más 22 más 25 más 28 más 31 más 34 más 37 más 40 más 43 hasta llegar al 46. Fíjense, A1 vale 16, A11 vale 46. ¿De acuerdo? Entonces, si yo lo estoy sumando a todos, la suma de esa progresión, de acuerdo a la fórmula, ¿cuántos estoy sumando? Y estoy sumando desde la 1 hasta la 11. Entonces, nuestra suma, desde i igual 1 a 11, de los a sub i, ahora si quieren les ponemos la fórmula que tienen, va a ser 11 por A1 que vale 16 más 46 dividido 2. Bueno, ahora vamos a ver cuánto vale. Entonces, esa suma desde i igual 1 a 11 de los a sub i es 11. ¿Y cuánto es 46 más 16? 6 y 6, 12. 2 y 6, 62. 4, 6, ya dije el resultado. Sobre 2. Bien. 32 es 31. 62 dividido 2, 31. Entonces, 11 por 31. Y 11 por 31... 341. Exactamente. 341. Gracias. Entonces, sumar todos estos números es la cantidad de números, que son 11, por el primero más el último dividido 2. Y nos da 341.
le podemos buscar la fórmula o la forma que tienen estos elementos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es 3. ¿Está bien? Entonces vamos a ver cómo se expresan estos elementos. Si queremos buscarle cuál es la forma que tiene este A sub I genérico. Podríamos dejar 16 más 16 es el primero, más n menos 1, ¿se acuerdan? Por D. Y menos 1 por D. Y la diferencia es 3. Y ese va a ser lo que estoy sumando. Acá estoy usando la forma que tiene el término general de una sucesión aritmética. El primero más h menos 1 por d, ese es el a sub h. Si yo en lugar de i, h pongo i, va a ser a sub i igual a 1, que en nuestro caso vale 16, más i menos 1 por la diferencia que vale 3. Entonces, si quieren, el AI lo reemplazan por esto, que es la suma desde i igual 1 a 11, y en lugar de ahí escribo 16 más i menos 1 por 3, y eso es igual a lo que hicimos, 11 por esta expresión que nos dio 62 dividido 2, y la cuenta nos dio 341. Ahí. ¿Entendido? Me pareció una cosa. Las propagandas que se aparecen en cualquier momento. Bueno, ¿está bien? ¿Se entendió? Profe, una pregunta. Sí, claro. Cuando vos usás la notación sigma con el A sub I nada más, o sea, no sirve, o sea, no es válido, tiene que tener una fórmula. No. Yo porque ya habíamos encontrado, tiene que ser, porque a mí me la dieron así. Entonces yo Claro. realmente escribí, bueno, los A sub I son estos, porque yo tenía acá claramente el primero, Claro, ya lo sabías. borrar el pizarrón, y teníamos cuál era el último, ¿está bien? Entonces no necesito, si me la dieron extendida, no necesito tener la fórmula. A ver, vamos a hacerlo al revés el ejercicio. A mí recién me dijeron, sumar todos estos números y terminábamos, ¿en quién terminábamos? En el, ¿cuál era el último? No me acuerdo. ¿Cuál fue el último? El 43, creo que terminábamos en el 43, me parece, ¿no? 46. Terminábamos en el 46, porque eran los múltiplos de 3, sí. Sumando 3. Entonces, como me dieron el 46 y me dijeron que el primero era este, y este era el A sub 11, entonces yo no necesité calcular y poner el A sub I por su fórmula. Ahora vamos a hacer un ejercicio al revés. Claro, ya los tenía. Apliqué la fórmula. Si tenía el primero y tenía el último, entonces apliqué esta fórmula. Ahora, puede ser que a mí me den suma algo y yo tendré que investigar si eso es una sucesión aritmética. ¿Está bien? Sumar algo si eso es una sucesión aritmética. Entonces, por ejemplo, si me lo dieran al revés el ejercicio. A ver, déjenme pensar. Desde i igual 1 hasta 20 de 3 más 8. Bueno,
parecido a lo que hice recién. Dos. Calcular esa suma. Un medio de K más 4. Por ahora la única fórmula que yo sé es la suma de una progresión aritmética. Entonces me voy a fijar si lo que yo quiero sumar es una progresión aritmética. ¿Cómo hago eso? Desarrollo algunos términos. Entonces, cuando K vale 1, esto me da un medio más 4. Cuando K vale 2, esto da un medio por 2 más 4. Cuando K vale 3, esto da un medio por 3 más 4. Cuando K vale 4, esto da un medio por 4 más 4. Y la vamos a seguir así. Entonces, esto da un medio más 4. Este es el A1, ¿no? Para ser más rápido. Este es el A2. Este es el A3. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer A2 menos A1. A2 menos A1. Sería un medio por 2 más 4 menos A1. Y A1 es un medio por 1 más 4. Si hacemos la resta, no sé si están atentos, y acá les queda 4 menos 4. Este 4 con este 4 se cancelan. Y acá queda un medio por 2 es 1. Menos un medio da un medio. Entonces, vamos a ir anotando que A2 menos A1 nos quedó igual a un medio. Vamos a hacer ahora A3 menos A2. A3 menos A2. ¿Qué es A3? Y es un medio por 3 más 4. Esto es A3. Menos A2. ¿Qué es A2? Un medio por 2 más 4. 4. Con 4 se fueron a jugar, porque están restándose uno del otro. Y acá quedó 3 medios menos 2 medios. 3 medios menos 2 medios. 3 medios menos 2 medios es un medio. Por lo tanto, también es cierto que A3 menos A2 nos da un medio. Ahora, ¿qué es bueno, que A1 menos A2 me da lo mismo que A3 menos A2 no quiere decir que sea aritmética. Tengo que probarlo en general. ¿Por qué? Porque soy matemática y no ingeniera. Eso es un chiste que después se los cuento. AJ menos 1. ¿AJ qué es? Y chicos, AJ va a ser un medio por J más 4. ¿Y qué es AJ menos 1? Donde diga acá, mete J menos 1. Un medio por J menos 1 más 4. Estamos haciendo cuentitas. Y acá tengo un 4 sumando y acá voy a tener un 4 restando. 4 y 4 se fueron. Y me quedó un medio menos un medio por J menos 1. Entonces esa cuenta la voy a hacer acá arriba antipedagógicamente. Un medio de J
menos un medio que multiplica a j menos 1. Y entonces un medio de j. Ojo con el paréntesis precedido por un signo menos y multiplicado por un medio. Entonces va a ser menos un medio de j, menos por menos más un medio. Un medio de j menos un medio de j se fueron y me da un medio. He visto que cualquiera sea el AJ menos su anterior, siempre me da un medio. Por lo tanto, estamos en presencia de una progresión aritmética de diferencia un medio. ¿Para qué hice esa comprobación? Porque entonces sé que esta es una progresión aritmética de diferencia un medio, y entonces tengo derecho a usar que la suma de los elementos que quiero sumar le puedo aplicar esta fórmula. ¿Cuánto vale el n? En nuestro caso, el n vale 20. Pero vieron que yo tuve que probar que era aritmética, ¿no? Tuve que probar que era aritmética. Y porque me dieron un término genérico a sumar. Por otra parte, chicos, como todos sabemos, si lo único que sé sumar es aritmética, la profesora me puso una progresión aritmética. Bueno, entonces, el n es 20. ¿A1 cuánto vale A1? Y A1 vale un medio más 4. ¿Cuánto vale A1? A1 es cuando... Profe, una cosita. En el Sí, acá sigma es tenés un i. i. Está bien. Acá es un i. Gracias. Un medio por 1 más 4. Entonces es un medio más 4. 4 por 2, 8, 9 medios, ¿no es cierto? Y el A20, ¿cuánto vale el A20? Y el A20 va a ser un medio por 20 más 4. 20 medios es 10. Más 4, 14. Entonces, en la fórmula va a ser n, que es 20, por A1, que es 9 medios, más A20, que vale 14, todo dividido 2. Todo dividido 2. Entonces, vamos, antes de calcular la suma, lo que más me importa es lo siguiente. Me dieron la progresión. Me dijeron sumar esto. Pero verificar que es aritmética. Segundo, calcular los n que tengo que calcular. Entonces, calcular n, calcular A1 y A20 en este caso. ¿No es cierto? Nuestro n, en nuestro caso, es 20. Necesito el A1 y necesito el A20. Calculo el A1 explícitamente, me dio 9 medios. Calculo el A20 explícitamente, me dio 14. Aplico la fórmula. Entonces va a ser 20 por A1 más AN dividido 2. Y ahora hago la cuenta. Que muchas veces se dejará indicada. En este caso no es difícil, la voy a calcular. No es difícil, es decir, no son números más grandes. Piensen que si en lugar de 20 me hubieran pedido 2588, la hubiera dejado expresado, ¿eh? Bien, entonces acá 20 dividido 2 es 10. 10 que multiplica a, como un denominador 2, 9 más 28.
28 y 9 es 37, y acá me queda a 1 y a 5, 5 por 37. Igual a 5 por 37, y si quieren hacer la cuenta o lo dejan indicado. Entonces, este es a 1, este es a 20, ¿de acuerdo? Este es el n y este es el 2. Haciendo las cuentas nos queda esta expresión. 20 dividido 2, 10, y después cuando hago esta cuenta puedo simplificar nuevamente. Y queda 5 por 37. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Para todos se entendió, chicos? No es fácil muchas veces para ustedes estas cositas. Bien. Bueno. ¿Hacemos algún otro más de estos? ¿Alguno había mirado esta parte? Ay, a ver, ¿por qué puedo simplificar? Vamos a hacer esta cuenta entonces. Era esto dividido 2, ¿no? ¿Esa es la pregunta? Y porque si vos tenés este 2, lo podés poner abajo del 20 o lo podés poner abajo de esto, porque es todo este resultado dividido 2. Entonces eso es lo mismo que tener 20 dividido 2 por paréntesis 9 medios más 14. Pero no entiendo eso, profe, no sé si tengo mala formación, o sea, la división es conmutativa con la multiplicación, o cómo es eso. Sí, si vos tenés, a ver, si vos tenés A por B sobre C, esto es lo mismo que tener A sobre C por B, o tener A por B sobre C. Es lo mismo, porque pensá que acá tenés un 1 y acá tenés un 1. ¿Y cómo se multiplican las fracciones? Numerador con denominador, denominador con denominador. Entonces, el C del denominador se lo podés meter al A o se lo podés meter al B. Ah, claro, claro. ¿Está bien? No lo tenés que repetir 2 veces, ¿eh? No se lo puedo meter Una igual. sola vez el C. Esto no es lo mismo que A sobre C por B sobre C. Eso te daría A por B sobre C al cuadrado. Va una sola vez. Entonces, tener A por B dividido C se puede pensar como A sobre C por B dividido 1 o A dividido 1 por B sobre C. Porque ¿cómo se multiplican las fracciones? El producto de los de arriba, de los numeradores, sobre el producto de los denominadores. ¿Está bien? Entonces, ahí en esta cuenta, yo puedo escribir 20 dividido 2 por el resultado de 9 medios más 14. ¿Por qué hice eso? Y bueno, porque abiertamente es fácil 20 dividido 2, ¿cierto? Eso me da 10 por el resultado de sumar estas dos cosas. ¿De acuerdo? ¿Ahora quedó claro? Gracias por la pregunta, porque seguramente muchos estaban perdidos por cómo yo había hecho la cuenta. Entonces, acá hice la cuenta como un denominador 2 y 9 y 2 por 14 es 28. Ah, y fíjate que acá Ahí hace lo mismo. 10 dividido 2. Me vuelve a quedar 10 dividido 2, ¿no es cierto? Entonces, este 2 que está afectando al resultado de esta cuenta es 37. Esto es 10 por 37 sobre 2. Teníamos el 2 ahí. Pero yo se lo puedo poner este 2 abajo del 10. ¿Por qué? Porque 10 es divisible por 2 y me da 5. 5 por 37. Claro, lo que no podés hacer es dividir todo por 2.
Tenés que elegir Sí, uno. pero ¿para qué voy a hacer? ¿Para qué voy a multiplicar por 10 y después dividir por 2? Simplifico antes. ¿No es cierto? No, sí, no, pero digo que no podés hacer 10 por 37 y todo eso dividirlo 2. Sí, Eso es lo daría más. mismo. No, te da lo Ah, mismo. bueno. Si haces 10 por 37 te da 370 dividido 2. 370 dividido 2. Bueno, yo de memoria soy un desastre haciendo cuenta. 185. 185. ¿Está bien? Y después, si haces 5 por 37, 5 por 7, 35. Me llevo 3, 5 por 3, 15 y 3, 18. ¿Te das cuenta que da lo mismo? Claro, sí, sí, sí. Da lo mismo. Lo que yo hice fue tirarle después este 2 al 10 abajo para que me quede 5. Acá multiplicar por 10 no es problema, pero si fuera otro número, suponete que si en lugar de haber tenido eso, hubiera tenido, qué sé yo, 12 por 17 dividido 2, ¿para qué voy a hacer 12 por 17? Me resulta más fácil hacer a 1 y a 6. Y después hago 6 por 17. ¿Está bien? Es más sencillo. Claro, yo lo que decía era de que podés hacer 12 por 17 y después dividir por 2. O sea, extendés la división por 2 a todo el producto. No sé si me Sí, explico. claro, es lo mismo. Pero lo que pasa es que 2 por 17 es más difícil que hacer 6 por 17. Sí, sí, obvio, sí. Por supuesto que ustedes andan con la calculadora en la mano o en el celular. Entonces las cuentas no se preocupan demasiado. Yo no me preocupo demasiado porque no las hago nunca, las dejo indicadas, pero son distintas. Pero lo que quiero que entiendan por qué yo pasé de un lado para el otro el 2. Bueno, yo había querido, a ver cuántos somos ahora. Me están yendo los alumnos. Quería les doy de memoria y la clase que viene la deducimos por si quieren seguir avanzando en la suma de una progresión geométrica. La suma de una progresión geométrica, así pueden hacer los ejercicios, aunque no sepan la deducción, y la deduzco en la clase que viene. En este caso, si tengo una progresión geométrica, la relación de sumar desde j igual 1 a n, los a sub j, va a ser a1 por 1 menos r a la n sobre 1 menos r. Obviamente para r distinto de 1. Entonces, la deducción la hacemos la clase que viene, pero la vamos a usar. La vamos a usar para un caso muy particular, para que vean cómo se usa y después ustedes hacen los ejercicios. Supongamos que tienen 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Vamos por ahí nomás. Estos números son pares, pero son más que pares, porque 2 es 2 a la primera, 4 es 2 al cuadrado, 8 es 2 al cubo, 16, se me fue la mano, es 2 a la cuarta, 32 es 2 a la quinta, 64 es 2 a la sexta, 128, 2 a la séptima. Entonces, lo que yo estoy queriendo es sumar eso. Y claramente que eso es una progresión geométrica, porque si este se llama A1, este se llama A2, este A3, A4, A5, A6 y A7, si hacemos A2 dividido A1, es 2 al cuadrado dividido 2, me da
2. Si hacemos A3 dividido a 2, que va a ser 2 al cubo dividido 2 al cuadrado, por potencia de igual base, todos sabemos que eso es 2. Y así siguiendo, todos, hasta que verificamos que A7 sobre A6 siempre es 2. Por lo tanto, esto es lo que quiero hacer yo, es la suma de una progresión geométrica de razón igual a 2. A1 en particular es 2. ¿Sí? Y estoy sumando desde A1 hasta A7. Entonces, nuestro n es 7. Y ya tengo todo lo necesario para aplicar esta fórmula. Entonces, la suma, 2 más 2 al cuadrado más 2 a la séptima, que por supuesto que se puede escribir como la suma de j igual 1 a 7, de 2 a la j, esto es accesorio, va a ser A1, ¿cuánto vale A1? 2. Por 1 menos la razón, que es 2 a la séptima, dividido 1 menos 2. ¿Sí? ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da eso? Bueno, 1 menos 2 es menos 1. Es 2 dividido menos 1. Que lo escribo adelante. Por 1 menos 2 a la séptima. 2 dividido menos 1 es menos 2. Pero ojo, no piensen que el resultado va a ser negativo, porque 2 a la séptima es más grande que 1. Por lo tanto, esto es negativo. 2 a la séptima es 128. Entonces vamos a terminar la cuenta. La cuenta que estamos buscando es sumar todos estos números. Sumar todos estos números, habiendo pensado que es una progresión geométrica, aplicamos esa fórmula. Y entonces nos ha quedado lo siguiente. Que 2 más 2 al cuadrado más 2 a la séptima es menos 2 que multiplica a 1 menos, ¿se acuerdan que 2 a la séptima era 128? 128. Entonces es menos 2 por menos 127. Ven que lo que yo les decía, 2 a la séptima es negativo. 1 menos 2 a la séptima es negativo. Con este negativo que tenemos va a quedar positivo. Entonces va a ser menos por menos más, y esto va a dar 2 por 7, 14, me llevo 1, 2 por 2, 4 y 1, 5, 2 por 1, 2. 2, 54. Entonces la suma desde 2 hasta 2 a la séptima, por ser una relación, una progresión geométrica de razón 2, primer término A1 igual a 2, y estamos dando 7 términos, es esto el valor. Bueno, esa fórmula la pueden usar y la clase que viene la demostramos. Porque seguro que ahora van a tener que empezarse a ir para otras actividades. El jueves tenemos clase a las 3 de la tarde como siempre. Y quiero que vengan con muchas preguntitas, ¿eh? ¿Sí? Yo me puedo quedar, pero ustedes no. ¿Alguna consulta?